Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde en las redes sociales, un tema que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, un tema que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y populares, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores, hoy vamos a hablar de drama. De drama, de chismes, de revelaciones y sobre todo, de lo que un actor famoso, y no cualquier actor, sino uno con información privilegiada, ha revelado sobre el supuesto drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones, declaraciones, y vamos a tratar de desenredar la madeja de lo que realmente pasó entre estos dos icónicos actores que nos regalaron tanto en la serie Love is in the Air *. O al menos, lo que se dice que pasó. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito jugoso, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Tenemos mucho contenido interesante que compartir. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo constante. Me motiva muchísimo saber que están ahí, que les gusta el contenido, y que están ansiosos por saber más sobre el mundo del espectáculo. Es un placer compartir esto con ustedes. Ahora sí, arranquemos. Como les dije, el tema central de este vídeo es el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados, estos dos actores protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Love is in the Air *, donde sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos enamoraron a todos con su química explosiva. La serie fue un fenómeno global, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de amor, los paisajes impresionantes, la moda, y por supuesto, la química innegable entre los protagonistas, fueron los ingredientes clave para el éxito de Love is in the Air *. El problema es que después de que la serie terminó y ellos supuestamente rompieron, comenzaron a surgir un montón de rumores y especulaciones sobre el porqué de su separación y sobre la relación que tenían fuera de la pantalla. El final de la serie, que marcó el adiós de Serkan y Eda, fue agridulce para los fans, que anhelaban ver más de esta pareja. Y fue precisamente después de ese final que los rumores sobre la relación entre Kerem y Hande comenzaron a cobrar fuerza, alimentando la curiosidad y la especulación. Durante meses, las redes sociales explotaron con teorías. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Tenían personalidades muy diferentes? ¿Fue una estrategia publicitaria? La lista de preguntas era interminable. Los foros, las plataformas de vídeos y las redes sociales se llenaron de análisis, debates y teorías de todo tipo. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que revelaran la verdad detrás de la ruptura. Y ahora a un actor conocido cuyo nombre vamos a mantener en secreto por el momento para generar un poco más de suspenso. Bueno, este actor, con conexiones en la industria y al parecer con acceso a información muy relevante, ha decidido hablar. Y lo que ha dicho, mis amigos, es impactante. Prepárense porque lo que viene es fuerte. El actor en cuestión, digamos que es un colega de Kerem Bürsin y ha trabajado con él en varias ocasiones. Él no ha dado nombres concretos, pero sí ha dejado caer pistas, ha insinuado cosas, y básicamente ha revelado detalles que arrojan nueva luz sobre lo que pasó entre Kerem y Hande. La decisión de mantener el anonimato del actor, aunque puede resultar un poco frustrante, es comprensible. En la industria del entretenimiento, proteger las fuentes de información es crucial para mantener la confianza y evitar represalias. Y este actor, al parecer, está dispuesto a correr el riesgo de revelar la verdad, aunque sea de forma velada. Una de las cosas más interesantes que este actor ha comentado es sobre la presión que existía durante la filmación de Love is in the Air *. Según él, la serie era un éxito rotundo, lo que significaba que la productora y los canales de televisión ejercían una enorme presión sobre los actores para mantener la llama del romance encendida, tanto en la pantalla como fuera de ella. ¿Por qué? Simple, porque eso genera más *hype*, más atención, y por supuesto, más ingresos. Imaginemos la situación, una serie exitosa, una pareja protagonista que encandila a la audiencia, y una productora que ve el potencial de convertir esa química en un fenómeno mediático. La presión es palpable, la necesidad de mantener el interés del público es constante, y la tentación de manipular la realidad para generar más beneficios es grande.
El actor nos habla de una realidad que, aunque a veces nos cuesta creer, es muy común en la industria del entretenimiento. El actor explica que en muchos casos, los productores y los managers de los actores manipulan las situaciones, orquestan encuentros, filtran información a la prensa y en general, intentan crear una imagen de pareja perfecta, incluso si la realidad es muy diferente. Dice que la línea entre lo real y la ficción se vuelve muy borrosa y que los actores, a menudo, se ven atrapados en un juego que no controlan. Nos habla de una máquina de hacer estrellas que a veces sacrifica la autenticidad en pos del éxito. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El actor sugiere que la relación entre Kerem y Hande, al menos al principio, pudo haber estado influenciada por esta presión. Que la química que vimos en la pantalla, que era innegable, pudo haber sido amplificada y alimentada por el entorno laboral, por las expectativas del público, y por la necesidad de mantener el *show* funcionando. Es decir, que el romance al principio pudo haber sido un poco fabricado por la industria, y que la presión de la fama y las expectativas del público jugaron un papel importante en el desarrollo de su relación. Pero claro, esto no significa que su relación fuera completamente falsa. Según el actor, sí hubo sentimientos genuinos entre Kerem y Hande. Pero la intensidad de la situación, el hecho de estar constantemente bajo el ojo público, y las presiones externas, habrían terminado por desgastar la relación. La mezcla de sentimientos reales con la manipulación de la industria, las expectativas de los fans y la falta de privacidad, crearon un cóctel explosivo que lamentablemente pudo haber contribuido a la ruptura. Otro punto clave que el actor ha abordado es el tema de las personalidades. Según él, Kerem y Hande son dos personas con caracteres muy diferentes. Kerem es descrito como un hombre muy directo con una personalidad fuerte, y con una gran pasión por su trabajo. Es una persona con mucha energía, que no tiene miedo de expresar sus opiniones y que se entrega por completo a sus proyectos. Hande, por otro lado, es descrita como una persona más reservada, más sensible, y con una necesidad de proteger su privacidad. Es una persona más introspectiva, que valora la tranquilidad y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. El actor explica que estas diferencias, a la larga, pudieron haber creado roces y desacuerdos. Que la forma en que Kerem abordaba las situaciones, a veces, pudo haber chocado con la sensibilidad de Hande. Y que la necesidad de Hande de mantener su vida personal alejada de los focos, pudo haber sido frustrante para Kerem, especialmente considerando la magnitud de su fama. Las personalidades opuestas, aunque a veces pueden ser complementarias, también pueden generar conflictos, especialmente cuando se trata de dos personas que viven bajo el escrutinio público constante. Además, el actor ha tocado el tema de los celos. Y aunque no ha dado nombres, ha insinuado que pudieron existir ciertos desencuentros relacionados con otras personas. Que Kerem, al parecer, es una persona muy posesiva y que en algunas ocasiones, pudo haber sentido celos de los proyectos o amistades de Hande. Y a la inversa, Hande pudo haberse sentido incómoda por la atención mediática que Kerem recibía de otras mujeres. Los celos, un sentimiento tan humano y complejo, pudieron haber exacerbado las tensiones y agrietado la relación. La fama, el éxito y la presión mediática pueden alimentar los celos y la inseguridad, creando un ambiente tóxico para la pareja. En resumen, según este actor famoso, la ruptura entre Kerem y Hande no fue producto de una sola causa, sino de una combinación de factores: la presión de la industria, las diferencias de personalidad, los celos y la falta de privacidad. Una tormenta perfecta que, lamentablemente, terminó por destruir una relación que parecía tan sólida y prometedora. No se trata de un solo culpable, sino de una serie de circunstancias que, en conjunto, llevaron al fin de su relación. Y aquí viene lo más impactante. El actor ha revelado que después de la ruptura, Kerem y Hande intentaron mantener una relación cordial por el bien de los fanáticos y por profesionalismo, pero que la tensión entre ellos era palpable. Que los encuentros en eventos sociales o en la calle se volvieron incómodos, y que evitaban mirarse a los ojos. Incluso ha contado que en algunas ocasiones, Kerem se ha mostrado distante y frío con Hande, y que ha evitado cualquier contacto con ella. La presión de mantener las apariencias, de fingir normalidad frente al público y a los medios, tuvo que ser agotadora para ambos. Pero no todo es negativo en la historia. El actor también ha dicho que a pesar de todo, tanto Kerem como Hande se respetan mutuamente y que en el fondo, se guardan cariño. Que en momentos de vulnerabilidad, han hablado y se han apoyado. Y que aunque la relación romántica no funcionó, ambos han crecido como personas y han aprendido mucho el uno del otro.
La madurez y el respeto mutuo, a pesar de las dificultades, son un testimonio de la fortaleza y la resiliencia de ambos actores. La verdad es que todo esto es especulación basada en lo que ha dicho este actor, por más que esté bien conectado a la industria. No tenemos pruebas concretas ni testimonios directos de Kerem o Hande, pero lo que este actor ha revelado coincide con las teorías que han circulado en las redes sociales durante meses. Y esto nos hace pensar que hay mucha verdad en lo que dice. Es importante recordar que no estamos ante una verdad absoluta, sino ante una interpretación basada en la información proporcionada por una fuente confiable. ¿Y ahora, qué podemos concluir de todo esto? Pues que el amor, a veces, es complicado, incluso para las estrellas de televisión. Que la fama y la presión pueden ser un arma de doble filo, y que la línea entre la realidad y la ficción, a veces, se vuelve muy difusa. La industria del entretenimiento con sus luces y sombras puede afectar las relaciones personales, sometiendo a los actores a una presión constante. Y es que al final, todos somos humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y las relaciones, ya sean románticas o de amistad, requieren de compromiso, de comunicación y de respeto mutuo. Y a veces, por mucho que queramos que algo funcione, simplemente no lo hace. Las relaciones, como la vida misma, son complejas y están sujetas a cambios. Pero bueno, como siempre, esto es lo que sabemos hasta el momento. Lo que hemos escuchado y lo que este actor con información privilegiada ha revelado. El mundo del espectáculo, como ven, es un auténtico drama. Y como siempre, la verdad completa probablemente nunca la sabremos. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Me ayuda muchísimo saber que les interesa este tipo de contenido y que lo comparten con otros. Esa es la mejor recompensa para mí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que lo que dijo este actor es cierto? ¿Creen que algún día Kerem y Hande nos contarán su verdad? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. La interacción con ustedes es lo mejor de este canal. Y no olvidemos que a pesar de todo el drama, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables en Love is in the Air *. La serie y la química entre ellos nos hicieron soñar y emocionarnos. Y al final, eso es lo que importa. El arte, el entretenimiento, la capacidad de evadirnos de la realidad y disfrutar de una buena historia. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo y por su entusiasmo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse, dejar un like, compartirlo y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene una nueva historia que contar.